Capítulo 11. La vida diaria de Master Min. Resumen. Izuku comienza la escuela secundaria. Un par de villanos se vuelven demasiado grandes para sus pantalones. Ten cuidado hoy. No quiero que te lastimes de camino a la escuela. Inko se preocupó. Izuku puso los ojos en blanco. Mamá, estaré bien. Aldera High School está literalmente a 10 minutos a pie, ni siquiera tengo que tomar el tren. Inko se quitó el polvo imaginario de los hombros de su uniforme azul. Lo sé, es solo que hoy en día hay muchos más delitos con Master Min suelto y griega. Solo me preocupo por ti, lo sabes. Izuku suspiró internamente. Sí, sabía que mamá estaba preocupada. También sabía que ella se preocuparía menos si hubiera nacido con una peculiaridad. Ocultó su frustración detrás de una sonrisa. Me tengo que ir, mamá. No quiero llegar tarde al primer día de la escuela secundaria. Ella lo saludó con las famosas lágrimas de Midoriya en los ojos mientras él se echaba la mochila al hombro y caminaba por el camino hacia su nueva escuela. Había sido bastante fácil entrar. Había aplicado a algunos otros lugares, incluidos algunos que tenían una pista que se especializaba en análisis y soporte de héroes. Todos ellos habían echado un vistazo al Kirkles rojo escrito en su identificación y rápidamente le habían hecho saber que no era el adecuado para sus escuelas. Al final, era mejor así. Ir a una escuela prestigiosa llamaría la atención, algo que Izuku no podía pagar en este momento. La policía no había tratado de arrestarlo desde que comenzó su situación de rehenes, pero estaba casi seguro de que Netsu estaba trabajando duro para descubrir su identidad. Es lo que haría Izuku. Si pudieran averiguar quién era, entonces podrían encontrar el programa de computadora que contrató a la Brava para que escribiera y que liberaría sus planes de asesinato si su arresto o muerte alguna vez fueran tendencia en internet, o irían. Después de Hiran, quien también tenía instrucciones de publicar los planos si algo le sucedía. Pero Izuku sabía por experiencia que nadie esperaba nada de un niño sin peculiaridades, especialmente uno que ni siquiera se enfrentaba a sus propios matones. Si Izuku Midoriya fuera alguna vez sospechoso de Master Min, su falta de peculiaridad lo despejaría instantáneamente de cualquier sospecha. Si la policía miraba más allá de eso, entonces el hecho de que ninguno de sus matones había muerto misteriosamente en el último año se presentaría como evidencia de que obviamente no era capaz de ser el villano. Lo que la policía no sabría es que Izuku Midoriya, un Deku sin peculiaridades, era una máscara. Y si lograran mirar más allá de todo eso, bueno, entonces fueron más inteligentes de lo que Izuku les dio crédito y tal vez, solo tal vez, merecían arrestarlo. Oye Deku, ¿todavía no te has tirado de un puente? El matón, Makoto Ito, era grande, estúpido y obviamente estaba tratando de llenar el vacío que Katsuki había dejado al ir a si la multitud de aduladores que lo rodeaban era una indicación. Izuku resistió el impulso de mirarlo. Hola, Ito. Sé cómo estás hoy. Fue sorprendente lo rápido que la gente vio debilidad cuando Izuku tartamudeaba. Sonrió internamente cuando Ito infló su pecho y se burló de él. No trates de ser amigos, Deku. No vales nada y no lo olvides. Con eso, Ito lo empujó al suelo y giró sobre sus talones para entrar a la escuela, seguido por su séquito. Izuku se puso de pie y se sacudió. Había empeorado con Toga en su primer día de entrenamiento. Sonrió al pensar en su amigo. Tendría que recordar todas las tonterías que decían sus matones y contárselas más tarde. A ella le encantaría y ellos se reirían de todas las formas en que matan a los idiotas. Fue una buena amistad. Cuando Izuku llegó a clase, había vuelto a usar la máscara de un Deku débil y sin peculiaridades, pero por debajo, se sentía más fuerte que cualquiera de ellos. Izuku caminó por el apartamento y revisó el sistema de seguridad una vez más. Desde el exterior, se parecía a cualquier apartamento en el barrio rojo, pero las paredes estaban fuertemente fortificadas y el sistema de seguridad probablemente podría avergonzar a Oa. Y era todo suyo. Izuku suspiró, finalmente pudo dejar de sacar su traje de villano de contrabando de la casa y cambiarse en la oficina de Hiran. Buenas excavaciones, chico. Hiran se apoyó contra la puerta de la cocina. Gracias por encontrar este lugar para mí, Hiran. Siento que finalmente lo logré, ¿sabes?
Hiran se rió entre dientes, lamento tener que decirte esto, pero lo lograste hace un tiempo. Puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de villanos que tienen las pelotas para amenazar a un héroe del top 50 en la televisión nacional, sin mencionar a todos a la vez. Si no tienes cuidado, comenzarán a llamarte el villano número 1 en Japón o alguna otra mierda. Bueno, siempre fue mi sueño ser como All Might. ¿Por qué no vives aquí a tiempo completo, chico? No tienes que seguir viviendo con tu madre y haciendo toda la rutina de canciones y bailes en la escuela como si no fueras uno de los villanos más poderosos de Japón en este momento. Izuku sacó un refresco del refrigerador. Desaparecer me llamaría demasiado la atención en este momento. Carteles desaparecidos, la policía buscándome en 2 identidades. Habría demasiadas posibilidades de que conectaran los dos, y sería demasiado trabajo cuando es más fácil evitar todo el problema. Además, todavía no estoy lista para dejar a mamá. A pesar de lo mucho que se preocupa, todavía la amo y ha sido la única que se ha preocupado por mí hasta el último año. No quiero hacerla pasar por eso, y la extrañaría demasiado. Hiran se encogió de hombros, como quieras. ¿Estás listo para tu reunión de esta noche? Izuku asintió, solo necesito vestirme y me iré. He estado yendo a estas reuniones durante meses, Hiran, no tienes que preocuparte por mí. Hiran levantó las manos en señal de rendición, está bien, lo entiendo, tienes puestos tus pantalones de niño grande y todo. Seguiré mi camino, no hagas nada que yo no haría. Izuku se cruzó de brazos, Hiran, ¿habrías amenazado a los 50 héroes principales? Hiran se rió entre dientes. Buen punto, chico. Que te diviertas. Saludó y salió por la puerta principal. Izuku fue al armario y sacó su disfraz de villano. Es hora de volver al trabajo. Izuku entró en la base de los Blue Dogs con la cabeza en alto. El líder de la pandilla ya lo estaba esperando. Master Min, un placer conocerte finalmente. Mi nombre es Tanaka. Por favor tome asiento. Izuku se sentó en la silla ofrecida, entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Tanaka se pasó la mano por el cabello y sonrió condescendientemente e Izuku se tensó un poco. Algo parecía estar mal, pero Izuku no sabía si había algo legítimamente mal o si solo estaba entre los villanos. Queremos robar el Okane Bank. Estamos buscando un gran botín. Izuku asintió, debería ser factible. ¿Cuáles son tus peculiaridades? Uno de los matones gruñó. ¿Para qué necesitas conocer nuestras peculiaridades? Izuku puso los ojos en blanco, porque normalmente es recomendable usar tus peculiaridades cuando robas un banco. Si desea un plan completamente extravagante, puedo hacerlo, pero la mayoría de las personas no optan por esa opción, por extraño que parezca. Una vez que decidió que el matón se había acobardado lo suficiente, se volvió hacia Tanaka, quien todavía le estaba dando la misma sonrisa que puso los dientes de Izuku de punta. Eso es solo Takahashi para ti, tiene una peculiaridad de manipulación de gas, le permite controlar cualquier cosa. Gas, incluido el aire en los pulmones de las personas. Él, Tanaka señaló con el pulgar hacia otro matón que estaba parado en la esquina de la habitación, puede ver en la oscuridad y ella, señaló a una mujer apoyada contra la pared que jugaba con un cuchillo, puede lanzar cualquier cuchillo con un 100% de precisión. Precisión tengo una peculiaridad para mejorar la fuerza y puedo levantar 3 veces mi propio peso corporal. Cuanto más peso, más puedo levantar. Izuku asintió. Esto coincidía bastante bien con la información que había podido recopilar antes de llegar. Al menos no estaban tratando de mentirle, así que ¿por qué se sentía tan mal? Está bien, todo lo que queda es el asunto de mi tarifa. La sonrisa de Tanaka se volvió malvada y sacó un arma y apuntó a la cabeza de Izuku. ¿Cómo es esto por una tarifa, Pipsqueak? Nos das el plan y te dejaremos salir de aquí con vida. Izuku miró alrededor de la habitación para encontrar que los otros 2 hombres tenían sus armas apuntadas hacia él y la mujer con la peculiaridad de lanzar cuchillos tenía 2 cuchillos en cada mano. Suspiró, esto explica por qué se había sentido mal durante toda la reunión. Realmente debería empezar a escuchar su instinto con más frecuencia. Mientras escaneaba la habitación, Izuku sopesó sus opciones. Podía luchar para salir. Ya había escapado de prohéroes antes.
Pero, de nuevo, los prohéroes no estaban tratando de matarlo. Miró a la mujer con los cuchillos. Con su peculiaridad, saldría de aquí con al menos una herida de arma blanca. No es el fin del mundo, sino algo que preferiría evitar si era posible. Después de todo, las puñaladas eran más difíciles de ocultar que los moretones y las quemaduras, y prefería no preocupar más a su madre. Por otro lado, podía simplemente darles los planos, pero no quería que se corriera la voz de que podías simplemente amenazar a Mastermind en lugar de pagar. Era malo para el negocio. Izuku pensó por otro momento antes de decidir. Parece que tienes un trato contigo mismo. Tanaka guardó su arma y sonrió, sabía que vendrías, mocoso. Ahora, ¿qué tal si nos das esos planos? Como escribió Izuku, sonrió perversamente debajo de su máscara. Sí, les dejaría tener sus planes, pero un buen montón de dinero les bastaría con lo que se esperaba. Dato curioso. Todos tienen enemigos dispuestos a pagar para derribarlos. Detective Tsukauchi. Ha habido un desarrollo interesante en el caso de Lokane Bank. Tsukauchi le indicó al oficial que continuara. Están muertos, señor. El detective hizo una doble toma. Lo siento, ¿qué dijiste? Los perpetradores del robo están todos muertos. El oficial dijo. Uno fue encontrado estrangulado en su casa junto a su familia. Otro aparentemente murió en una pelea de bar, aunque dudo que sea una coincidencia. Otro fue encontrado en un callejón, apuñalado en la garganta. El cuerpo del dirigente fue dejado frente al noticiero del Canal 9. Parecía haber sido muerto de hambre y torturado hasta la muerte. Todos los asesinatos fueron cometidos por diferentes personas en diferentes momentos. Lo único que los unía era que todos eran miembros de la pandilla Blue Dogs que robaron el Okane Event la semana pasada. Tsukauchi miró al oficial, ¿y crees que Mastermind está detrás de esto? El oficial se encogió de hombros. Era bastante obvio que él estaba detrás del robo. Pero, ¿por qué eliminaría a los clientes que pagan? A mí me parece una elección de negocio bastante mala. Traje a un tipo que sabía tratos con la pandilla. ¿Quieres hablar con él? Tsukauchi asintió distraídamente y tomó los archivos de Mastermind y el robo de Lokane Bank. Entró en la sala de interrogatorios, dejó los archivos sobre la mesa y se sentó frente al joven nervioso que lo esperaba. Muy bien, vayamos directo al grano. ¿Qué puedes decirme sobre la eliminación de la pandilla Blue Dogs? El hombre se frotó los dedos y miró alrededor de la habitación como si esperara que las amenazas salieran de las paredes en cualquier momento. Fue su culpa. Verdadero. Tsukauchi inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir con eso? Ellos jodieron a la persona equivocada. ¿Quieres decir mente maestra? Preguntó Tsukauchi. El hombre asintió. Tanaka nunca fue del tipo que juega limpio. Si pudiera fastidiarte para conseguir $1, lo haría todas las veces. Se dice que lo intentó en Mastermind. Le apuntó con una pistola a la cabeza para obtener los planos gratis, se apresuró, debería haber pagado. No te metas con Mastermind. Verdadero. ¿Crees que los mató para enviar un mensaje? Para su sorpresa, el hombre negó con la cabeza, Mastermind no los mató. Verdadero. Tanaka tenía enemigos, todos los tenían. Pero no fue una coincidencia que todos sus enemigos de repente supieran todas sus debilidades justo después de que hicieran esa mierda. Verdadero. Tsukauchi se levantó, gracias. Has sido de gran ayuda. Tan pronto como se cerró la puerta de la sala de interrogatorios, suspiró y se frotó los ojos. Hacía falta ser un gran idiota para intentar fastidiar a alguien que había logrado matar a un héroe mientras estaba protegido por la policía. Volvió a dejar los archivos en su escritorio y se puso de pie. Tal vez debería llamar a Toshinori e ir a cenar. Aléjese de este caso durante 1 hora o 2. Él asintió y agarró su abrigo antes de llamar a su amigo. Al menos Mastermind no sabía sobre Yaji Toshinori. Tsukauchi se estremeció ante lo que sucedería si Mastermind descubriera cuán débil era realmente All Might en este momento, pero su amigo siempre había sido muy cuidadoso con su identidad, por lo que no tenía nada de qué preocuparse. Derecha. Capítulo 12. La Liga de los Villanos resumen. Izuku se encuentra con un nuevo cliente. Texto del capítulo. Izuku garabateó en su cuaderno mientras miraba las noticias. Habían debutado algunos héroes nuevos, pero eso no fue lo que llamó su atención.
Lo que llamó su atención fue un grupo de reporteros que intentaban interrogar a algunos miembros del personal de UA sobre All Might. Había sido un clip corto, probablemente de solo unos 20 segundos, pero estaba claro que el camarógrafo había estado dentro de las puertas. Los reporteros no llamaron la atención, pero Izuku sabía que UA no daba pases de prensa, entonces, ¿cómo entraron? Estaba considerando piratear las cámaras de tráfico de allí para satisfacer su curiosidad cuando sonó su teléfono. Hiran. Mamá, estaré en mi habitación. Está bien, cariño. No te quedes despierto toda la noche. Izuku respondió la llamada justo cuando cerraba la puerta. Entonces, Hiran, ¿qué tienes para mí? ¿Cualquier cosa interesante? En el otro extremo de la línea, Hiran se rió entre dientes. Te dejaré ser el juez de eso. ¿Alguna vez has oído hablar de la Liga de los Villanos? Izuku frunció el ceño ligeramente. No, pero suenan pretenciosos. Fue a sentarse en la cama. No deben ser un grupo muy grande, si no he oído hablar de ellos todavía. ¿Cuánto tiempo han estado alrededor? No muy largo. Dijo Hiran. Por lo que entiendo, solo hay 2 o 3 miembros reales, pero están respaldados por el coco del underground, así que no los subestimaría. Están planeando algo grande y están pasando por un reclutamiento masivo. Estoy bien por mi cuenta, gracias. Izuku dijo arrastrando las palabras. ¿Por qué me ataría a una organización? Una risa vino del otro lado de la línea. Cálmate, chico, solo serías un consultor. El pauso. Entonces, ¿te reunirás con ellos? No lo sé, respondió Izuku. ¿Han hecho algo todavía, o se supone que debo confiar en la reputación de algún hombre del saco? Hiran hizo una pausa por un largo momento, e Izuku casi podía verlo dando una larga calada a su cigarrillo como siempre lo hacía cuando pensaba. Bueno, Shigaraki me dijo que irrumpieron en UA hoy. No sé, las noticias no cubrieron un allanamiento. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Izuku, porque los medios se aprovecharon de que destruyeron la puerta y probablemente proporcionaron la distracción perfecta para lo que sea que la liga quisiera hacer. Los medios de comunicación no lo informaron como un allanamiento porque ellos serían los culpables, por lo que pasará bastante desapercibido. Brillante. Entonces puedo decirle a Shigaraki que te espere esta noche. Izuku no podía borrar la sonrisa de su rostro. Si quieren que planee algo tan audaz como irrumpir en UA. Definitivamente. Izuku se sorprendió cuando llegó a la dirección que Hiran le había enviado por mensaje de texto, solo para descubrir que era un bar. Se encogió de hombros. Supongo que puedo tachar estuve en un bar de mi lista de deseos. Se sorprendió aún más gratamente cuando entró y lo encontró limpio y decorado con buen gusto, un cambio agradable de los almacenes y muelles abandonados en los que estaba acostumbrado a recibir clientes. Un cantinero hecho de niebla pulía un vaso detrás del mostrador y los ojos de Izuku se entrecerraron. En los aparatos ortopédicos de metal que llevaba alrededor de su cuello. Interesante, debe tener un cuerpo físico que necesita ser protegido. Un joven de aspecto desaliñado, probablemente solo unos años mayor que Izuku, estaba sentado en uno de los taburetes de la barra, jugando con una consola de juegos portátil, aunque Izuku se preguntaba cómo veía la pantalla con una mano amputada agarrándose la cara. Al menos no tendría que lidiar con estos villanos, descontando sus habilidades de planificación debido a su edad, si uno de sus súbditos también era un adolescente. Izuku se acercó al mostrador. ¿Quién de ustedes es Shigaraki? No hubo respuesta por un largo momento antes de que el adolescente detuviera su juego y lo dejara en el mostrador. Tuve que llegar a un punto de guardado. Soy Shigaraki. Hiran dijo que estarías interesado en unirte a nuestro grupo. Izuku inclinó la cabeza. Eso está por verse. Soy más un jugador solitario, para decirte la verdad, pero entiendo cómo hacer equipo para derrotar a los grandes jefes. La mano en el rostro de Shigaraki se movió ligeramente e Izuku supuso que el hombre estaba sonriendo. Kurohiri, me gusta este. Y sí, Master Min, vamos a derrotar al jefe más grande de todos. Todo podría. Los ojos de Izuku se abrieron. Esa es una búsqueda bastante elevada para un grupo relativamente desconocido como ustedes. La mirada en los ojos de Shigaraki estaba trastornada, pero podemos hacerlo. Sensei. Háblale del Nomu.
Izuku se volvió hacia el camarero de la niebla, esperando una explicación, pero solo se encontró con el silencio. En cambio, una voz estática provino del pequeño televisor que descansaba en la esquina. Como desees, Shigaraki. Y puedo decir simplemente que es un placer verte aquí, Master Min. He oído muchas cosas sobre ti. Izuku miró la televisión con sospecha. ¿Todo bien, espero? Debes ser el hombre del saco del underground del que me habló Hiran si ni siquiera muestras tu rostro en esta reunión. Una risa cortó la estática. Supongo que algunos me han llamado así, pero tú puedes llamarme All for One. Izuku asintió, el nombre sonaba familiar, pero tendría que buscarlo más tarde. Entonces, ¿qué es este Nomu que mencionó Shigaraki? El Nomu es un monstruo diseñado genéticamente con múltiples peculiaridades, que incluyen fuerza, regeneración y absorción de impactos. Lo creé para estar a la par con la fuerza de All Might. Izuku tarareó y se sentó. Interesante, pero el problema con los monstruos es que son difíciles de controlar. Los Nomu están prácticamente sin cerebro, dijo Shigaraki alegremente, y súper obedientes. Este solo obedecerá mis órdenes y hará exactamente lo que le diga. ¿Y crees que tiene el poder de derrotar a All Might? Shigaraki sonrió, por supuesto. Sensei lo logró. Izuku frunció el ceño. La adoración de héroes, incluso si fuera por un villano, era peligrosa. Hizo una nota mental de no confiar en nada de lo que dijo Shigaraki cuando se trataba de las habilidades de All for One. Incluso en el caso de que no pueda matar a All Might, habló a Kurohiri por primera vez, definitivamente lo debilitará. Supongo que eso es cierto, dijo Izuku. Entonces, ¿cuál es el plan? Solo tírale el Nomu a All Might cuando esté de patrulla, o esto tiene algo que ver con el robo en Wa. Tus estadísticas de inteligencia están fuera de serie, dijo Shigaraki. Interrumpimos para obtener un horario de clases. En unos días, All Might impartirá una clase en un edificio alejado del resto del campus. Ahí es donde lo mataremos. Kurohiri nos transportará directamente al edificio cuando menos lo esperen. El músculo que hemos reclutado se encargará de los mocosos héroes y otros profesionales, y Nomu se encargará de All Might. Izuku asintió. Su mente estaba zumbando. Nunca había estado obsesionado con vengarse de All Might por aplastar sus sueños. La sociedad había hecho más por eso que el profesional número 1, pero estaría mintiendo si dijera que la idea de la venganza no le atraía. Pero había demasiadas incógnitas en este plan para que él se sintiera completamente cómodo con él. ¿Qué pasaría si el Nomu fallara? ¿Cómo podrían asegurarse de que All Might fuera débil cuando luchó contra él? ¿Qué pasaría si All Might usara todo su tiempo en la mañana y nunca se presentara a clase? Empezó a ordenar sus pensamientos, dejando que su cerebro hiciera planes para cada eventualidad. Después de unos minutos de esto, Izuku finalmente se dio cuenta de que los demás lo estaban mirando, probablemente esperando su respuesta. Muy bien, suena como un plan. Sin embargo, me gustaría hacer algunos cambios, si te parece bien. Shigaraki miró a Kurohiri, quien asintió. Shigaraki le hizo un gesto a Izuku para que continuara. Primero, All Might tiene debilidades que podemos aprovechar al máximo, una de las cuales es que tiene un límite de tiempo de cuánto tiempo puede estar activo cada día. Esto es bueno para nosotros, pero también podría mordernos el trasero si hace demasiado trabajo por la mañana y no se presenta a clase. Dijo All for One, ¿qué sugieres? Bueno, Izuku sacó su cuaderno, ambos tenemos una atracción significativa en el subsuelo. Entre los dos, estoy seguro de que podemos manipular la ciudad para que All Might tenga que interferir en aproximadamente 2 horas de crímenes, pero no más que eso. Lo último que escuché fue que el límite de All Might era de alrededor de 3 horas, por lo que si lo mantenemos ocupado durante 2 de ellas, estará tan débil como podamos mientras nos aseguramos de que se presente a clase. A partir de ahí, tendremos que dividir a los estudiantes héroes y alejarlos de la entrada. Es importante que ninguno de ellos escape para obtener ayuda de otros héroes. También necesitaremos alguna forma de bloquear las comunicaciones para que nadie pueda pedir ayuda. Eso ya se solucionó, dijo Kurohiri con calma. Uno de los villanos que reclutamos tiene una peculiaridad de tipo eléctrico perfecta para interferir señales. Izuku escribió lo que tenían hasta ahora.
¿Conoces las peculiaridades de los estudiantes? Será mejor si sabemos qué buscar. Shigaraki negó con la cabeza, son solo mocosos, no pueden hacer mucho daño. Izuku no estaba tan seguro. Si todos los estudiantes fueran tan fuertes como Katsuki, podrían causar mucho daño. Miró a Shigaraki con frialdad. La gente probablemente diría lo mismo de ti y de mí. La edad no es una medida de competencia. Mordió su lápiz. Desafortunadamente, el personal probablemente ya esté en guardia después del robo de hoy, y piratear los registros ahora nos daría una propina. No es lo ideal, pero tendremos que dividirlos tan pronto como lleguemos. Los cuatro pasaron las siguientes horas debatiendo diferentes planes y asegurándose de que todo saliera bien. Cuando Izuku regresó a casa, estaba casi demasiado emocionado para dormir. Miró sus paredes desnudas y los contornos aún visibles de donde habían estado los carteles y sonrió brillantemente. Cuidado, All Might, Master Mind se acerca. Capítulo 13. Resumen. El ataque de la Usopp. Bakugo trató de mantenerse solo en el viaje en autobús, pero ese estúpido extra de pelo de mierda simplemente no lo dejaba en paz. Él y sus amigos igualmente ruidosos y optimistas rodearon a Bakugo, quien estaba seriamente a 2 segundos de explotar. No es que Bakugo mismo no fuera ruidoso, sabía que lo era, pero era un tipo enojado de ruidoso no, lo que sea que fueran estos extras. No se parecían en nada a los extras que lo habían seguido en la escuela secundaria, esos solo hablaban si estaba de acuerdo con él o alababan su peculiaridad, donde estos tipos hablaban de todo bajo el sol y simplemente no se callaban. Incluso tuvieron las pelotas de reírse de él y llamar a su personalidad un montón de basura. ¿En serio? All Might y Aizawa Sensei se sentaron en la parte delantera del autobús, ignorando las payasadas de la clase. Aizawa parecía casi tan molesto como Bakugo, probablemente porque All Might tampoco se callaba. O tal vez así es como siempre se veía Aizawa. Fue difícil decirlo. Siguió a los maestros a las instalaciones y puso los ojos en blanco cuando el estúpido héroe espacial comenzó su perorata. Parece que realmente querían que el acrónimo de este lugar fuera el mismo que Universal Studios Japan. Y sí, sabía que las peculiaridades podían matar, por eso quería que su nombre fuera King Explosion Murder. Solo déjalo explotar algunas cosas ya. De repente, apareció un punto púrpura en el patio central y la voz de 13 se apagó cuando los estudiantes comenzaron a murmurar. ¿Es esto parte del entrenamiento? No. Aizawa dijo mientras la gente comenzaba a salir de la extraña niebla púrpura. Esos son villanos. Los estudiantes se quedaron en silencio mientras veían crecer a la multitud. Un tipo con una mano en la cara parecía ser el líder, pero no era el que atraía los ojos de los estudiantes. Los estudiantes respiraron colectivamente cuando vieron una figura baja con una chaqueta verde con capucha, ojos brillantes visibles mientras escaneaban a los estudiantes. Pensé que Master Mind nunca participó en sus crímenes. Yorosu dijo débilmente, que es diferente esta vez. Aizawa ya estaba corriendo para encontrarse con los villanos, tratando de mantener a Master Mind y al villano de la mano en su punto de mira. Desafortunadamente, esto significaba que no se dio cuenta cuando el villano de la niebla abandonó su campo de visión. Hola, estudiantes, el villano de la niebla se paró frente a la puerta. Normalmente nos tomaríamos el tiempo para presentarnos, pero Master Mind nos asegura que el tiempo es esencial. Bakugo corrió hacia adelante y vio Cabello de Mierda haciendo lo mismo, pero antes de que pudieran alcanzar al tipo, el suelo bajo sus pies había desaparecido y estaban en otro lugar completamente, rodeados de villanos por todos lados. Bakugo sonrió. Por fin una buena excusa para ir a por todas. Izuku sonrió mientras todos los estudiantes estaban repartidos por las instalaciones. Perfecto. All Might necesitaría rastrearlos antes de poder ayudarlos a escapar, pero primero tendría que pasar el Nomu. Caminó hacia ellos, flexionando sus músculos y luciendo intimidante mientras su sonrisa se convertía en una mueca. ¿Ustedes demonios, qué han hecho con ellos? Jajaja. No se preocupen, All Might, se rió Shigaraki, no estamos aquí por ellos, estamos aquí por ustedes. Nomu, atrápalo. El Nomu se adelantó y All Might le dio un puñetazo en el estómago.
Izuku sintió una especie de satisfacción enfermiza por la mirada de sorpresa que vio en el rostro de All Might antes de que Nomu le devolviera el golpe y saliera volando por el patio. ¡Ah! Ambos profesionales miraron hacia la entrada principal cuando un grito resonó desde la entrada y 13 se derrumbó bajo la fuerza de su propia peculiaridad. Sin embargo, no hubo tiempo para que se detuvieran en eso, porque los Nomu cargaron y la horda de villanos invadió Eraserhead. Izuku dio un paso atrás y observó cómo ambos profesionales peleaban. Realmente fue bastante impresionante. Escuchó gritos de pánico y miró hacia la zona del naufragio a tiempo para ver a una niña saltando a tierra con dos niños de cabello púrpura en sus brazos, uno de los cuales era la fuente de los gritos. ¡Qué heroico! Muchos de los villanos estaban sentados aturdidos en el agua, aparentemente en una especie de trance, muy probablemente por la peculiaridad del otro chico de cabello púrpura. No podía ser de la niña, considerando que se movía como una rana. Tendría que tener cuidado con ese chico. Kurohiri se había reincorporado a la pelea en la plaza principal cuando All Might suplexó a Nomu, abriendo un portal y permitiendo que Nomu agarrara a All Might desde abajo. All Might hizo una mueca cuando las garras de Nomu se clavaron en la vieja herida de su costado y comenzó a tirar de All Might a través del portal, pero fue interrumpido cuando una enorme ola de hielo lo congeló en el lugar, lo que permitió que el héroe escapara. Izuku se dio la vuelta para mirar la fuente, encontrando a un chico con cabello rojo y blanco mirándolo. Sacó un par de cuchillos de combate y corrió hacia el estudiante, solo para ser bloqueado por Eraserhead, quien finalmente había terminado de despachar a la multitud de villanos a los que se había enfrentado. Izuku esquivó el arma de captura y cortó al profesional, quien saltó hacia atrás justo a tiempo. Eraserhead tenía su peculiaridad enfocada en Mastermind, pero no lo detuvo en absoluto. Los dos estaban igualados en lo que respecta al combate. Eraser tenía más experiencia, pero Mastermind tenía cuchillos y no tenía miedo de matar. Morir. Izuku se estremeció cuando Bakugo gritó, pero su viejo matón y otro estudiante pelirrojo se dirigieron directamente hacia Kurohiri. Izuku se volvió hacia Eraserhead, Kurohiri podía luchar por sí mismo. Bakugo soltó una explosión cuando los dos se acercaron al villano de la niebla, pero en lugar de golpearlo como obviamente lo habían planeado, sus ataques lo atravesaron. Eso estuvo cerca. Ustedes, los estudiantes, son demasiado problemáticos. Y con eso volvió a alejar a los tres estudiantes. Incluso si los estudiantes hubieran logrado derrotar a todos los villanos en las áreas a las que fueron teletransportados, aún les tomaría tiempo regresar a la plaza. Un sonido desgarrador resonó cuando el Nomu se arrancó del hielo y regeneró sus extremidades perdidas. ¿Creías que la absorción de impactos era la única peculiaridad de Nomu? La voz chirriante de Shigaraki se burló cuando su sonrisa se volvió trastornada debajo de su máscara de mano. Fue diseñado para resistirte al 100% de tu poder, All Might. All Might se agarró el costado y se puso de pie, escupiendo una bocanada de sangre. Absorción de impacto, ¿eh? No anulación. All Might corrió hacia Nomu y soltó una ráfaga de golpes que Nomu devolvió con vigor. Eso significa que hay un límite para lo que puedes tomar. Ya me dijiste cómo vencerlo. Si está diseñado para soportar el 100% de mi poder, tendré que ir más allá. Izuku sonrió, pero Eraser trató de aprovechar su distracción y atacar a pesar de los fuertes vientos de la pelea. No tan rápido, Eraserhead. Shigaraki corrió detrás del profesional y lo agarró del codo justo antes de que tuviera que parpadear. El codo de Eraserhead comenzó a desintegrarse y gritó de dolor. Izuku corrió hacia adelante y Eraser echó la cabeza hacia atrás cuando una cuchilla no le dio en los ojos por poco, dejando un largo corte irregular en su pómulo derecho. Shigaraki lo tiró al suelo. A Izuku lo pateó en la cabeza, dejándolo inconsciente. Más. Ultra. All Might lloró. El Nomu salió volando a través del techo de la USG. All Might se giró para mirar a Shigaraki. La mayoría de los estudiantes ya habían escapado de las zonas y estaban reunidos alrededor del borde de la plaza, animando la victoria de sus héroes. Izuku usó la cubierta antipolvo para escabullirse lentamente mientras All Might comenzaba a monologar. Han sido vencidos, villanos. Rendirse. Izuku sonrió al notar el vapor mezclado con polvo. All Might estaba llegando a su límite, si no lo había superado ya.
Izuku ajustó el agarre del cuchillo en su mano mientras se escabullía detrás del héroe. All Might permaneció enfocado en convencer a Shigaraki de su farol. ¿Qué pasa? ¿No me atacas? ¿No querías borrar este nivel? Ven a buscarme si te atreves. Shigaraki sonrió. Oh, planeo limpiarlo completamente, pero no te enfrentas al gran jefe solo. Izuku tomó eso como su señal. Sonrió mientras apuñalaba a All Might justo en su vieja herida. Una bocanada de vapor estalló y All Might tosió sangre cuando el humo se disipó para revelar la forma esquelética de Toshinori Yagi. Todo podría. Algunos estudiantes gritaron y otros simplemente gritaron sin palabras. ¿Qué pasa, All Might? Shigaraki dijo alegremente. Pensé que habíamos sido vencidos. Izuku sacó su cuchillo, solo para apuñalar al héroe nuevamente y torcer el cuchillo. All Might se estaba ahogando con su propia sangre ahora. Izuku tiró de la cabeza del héroe hacia atrás por el cabello, demasiado para el símbolo de la paz, susurró Izuku en su oído. Creo que incluso las personas con fuertes peculiaridades como tú no pueden ser héroes. All Might luchó débilmente por un momento antes de quedarse flácido lentamente al perder demasiada sangre. Izuku guardó su cuchillo y arrojó la forma sin vida del héroe al suelo antes de comprobar su pulso. Él sonrió mientras se ponía de pie y pasaba por encima del cuerpo. Felicitaciones, Shigaraki. Lo hiciste. Los estudiantes lloraron y gritaron, incapaces de moverse mientras Shigaraki se reía. De repente una voz se elevó sobre el resto de los estudiantes. Bastardos. ¿Quién crees que eres? Shigaraki estaba a punto de responder cuando Izuku levantó una mano para detenerlo. Se volvió hacia el estudiante alto de cabello púrpura, que lo miraba desafiante. ¿Qué? ¿No vas a decir nada? Izuku escaneó los rostros de los otros estudiantes y vio rastros de esperanza entre el terror y el dolor. Pensó en los villanos aturdidos de la zona del naufragio y se volvió hacia el estudiante, quien obviamente quería que respondiera. Simplemente le sonrió al estudiante y se volvió hacia Shigaraki. Vamos Shigaraki, reunamos tus fuerzas y regresemos a casa. Hemos hecho lo que vinimos a hacer aquí. Kurohiri extendió su niebla para recuperar a los villanos cuando Shigaraki dijo la última palabra. Recuerden la liga de villanos, héroes, nos enfrentarán nuevamente muy pronto. Él e Izuku desaparecieron por la puerta Warp, dejando a los estudiantes solos. Las puertas de la USJ se abrieron lentamente y Netsu entró con varios otros profesores. ¿Está todo bien? Escuchamos una explosión. ¡Dios mío! Los maestros observaron los rostros marcados por las lágrimas de los estudiantes. Terese acostado cerca de la puerta con la espalda lacerada, Eraserhead junto a la fuente sangrando abundantemente por una herida en la cabeza y, finalmente, la forma esquelética de All Might yacía en un charco de su propia sangre. Eran demasiado tarde. Capítulo 14. Consecuencias. Resumen. Las secuelas de la muerte de All Might. Notas. Así que el último capítulo, Seguro que fue un paseo. Desde el mismo comienzo de este fic, supe que quería matar a All Might en la USJ. Es algo que casi nunca ves y ha sido divertido pensar en los efectos que la muerte prematura de All Might tendrá en la sociedad. Me alegra que sigas disfrutando de este fic. Espero que todavía puedan sentir sus corazones después de este próximo capítulo. Miles se presentaron para el funeral del símbolo de la paz. Tsukauchi se paró estoicamente junto a Sir Nicteye mientras Gran Torino se paraba en el podio para dar el elogio. Conozco a All Might desde antes de que fuera el símbolo de la paz. En ese entonces, él era solo un niño con un sueño. Pensamos que estaba loco, pensando que podía disminuir el crimen simplemente siendo visible, siendo un símbolo, pero supongo que estaba lo suficientemente loco como para lograrlo. All Might dedicó su vida a proteger a las personas, y ahora también ha dedicado su muerte. Los villanos lo perseguían. No se equivoquen, pero All Might hizo todo lo posible para asegurarse de que ninguno de esos niños resultara herido y lo logró. Este es su legado. Que donde quiera que estuviera All Might, la gente estaba a salvo. Hizo que el mundo fuera más seguro simplemente estando allí y siendo él mismo. Lo extrañaremos, eso es seguro, y el mundo no será lo mismo sin él, pero si sé algo sobre All Might, sé que no querría que perdiéramos la esperanza. Él querría que siguiéramos adelante, siguiéramos luchando y siguiéramos protegiendo a los necesitados.
Gracias, Olmigot, y adiós. Gran Torino fue a pararse detrás de Tsukauchi, limpiándose los ojos subrepticiamente. Los tres caminaron hacia el ataúd junto con varios otros héroes, ocupando sus lugares como portadores del féretro. Se las habían arreglado para mantener la existencia de la forma esquelética de Olmigot fuera de los medios, por lo que el ataúd era mucho más grande de lo que probablemente debería ser. Tsukauchi había vislumbrado antes de que lo cerraran. Toshinori se había visto tan pequeño, empequeñecido por su propio ataúd, por su propio legado. Pensó que se suponía que las personas debían verse pacíficas en la muerte, pero todo lo que Tsukauchi podía pensar era en la agonía y la desesperación que su amigo había sentido en sus últimos momentos, cuando Mastermind deslizó una daga entre sus costillas. Mastermind, a quien se suponía que Tsukauchi había atrapado. Si hubiera sido un poco más rápido en esa primera incursión, o se hubiera dado cuenta de que el villano existía antes, o hubiera logrado rastrearlo antes de que comenzara a mostrar su rostro, entonces tal vez, solo tal vez, su amigo todavía estaría a su lado, riendo hasta que tosió sangre, en lugar de estar acostado en una caja que realmente era demasiado grande para él. Lo bajaron al suelo y Tsukauchi no pudo soportarlo más. Trató de no correr, pero se alejó rápidamente de la tumba, sin detenerse hasta llegar a la relativa privacidad del baño. Estalló en lágrimas y ni siquiera trató de contenerlas cuando pensó en su amigo, no en Olmigot, no en el símbolo de la paz, sino en su amigo asesinado a sangre fría porque no podía hacer su trabajo como policía. Y atrapar al tipo. Enterró su cabeza entre sus manos y se derrumbó en el sucio piso de cemento, sin siquiera importarle que tendría que lavar su traje en seco después de esto. Había estado sollozando durante unos minutos cuando sintió unos brazos a su alrededor y miró hacia arriba. Apenas podía ver a Gran Torino a través de sus lágrimas, pero el viejo profesional estaba arrodillado a su lado, susurrándole que respirara y que todo iba a estar bien. No es tu culpa, Tsukauchi. No había nada que pudieras haber hecho para evitarlo. Yo podría haberlo hecho. Tsukauchi sollozó, podría haberlo atrapado. Podría haber ignorado la estúpida situación de los rehenes y poner al bastardo en Tártaro para que no pudiera lastimar a nadie más. Podría tener. Gran Torino lo golpeó en la cabeza con su bastón. Si hubieras ignorado la situación de los rehenes, habría mucha más gente muerta y todavía había una posibilidad de que Toshinori estuviera muerto. Mastermind conocía sus debilidades. Sabía de su lesión. Él sabía acerca de su límite de tiempo. No importa lo que hicieran, Mastermind siempre iba a matar a Toshinori eventualmente. Y la culpa por eso recae únicamente en el bastardo que sostenía el cuchillo, no en mí ni en ti ni en nadie más. ¿Me escuchas? Pero, no. Gran Torino tiene razón. Los dos miraron hacia arriba para ver que Sir Nicteye se había unido a ellos. Si tuviéramos que culpar a sus criterios, sería tan culpable como usted. Yo fui quien le dijo que fuera a Lawa y buscara un sucesor. Si no lo hubiera empujado así, nunca hubiera estado allí y esos villanos nunca hubieran venido. Pero si nos perdemos en la culpa, quedaremos paralizados por la duda y el miedo y nunca podremos atrapar al hombre que mató a nuestro amigo. Y no dejaré que eso suceda. Los otros dos lo miraron estupefactos, sorprendidos por la ferocidad de su declaración. Sir Nicteye tenía lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro ahora y sus manos estaban apretadas a los costados. De repente, Gran Torino se adelantó y empujó a Nicteye al suelo, envolviendo sus brazos alrededor de él. Todo estará bien, incluso si él no está aquí, tiene que estar bien. Los tres no supieron cuánto tiempo se quedaron allí, sollozando en el suelo y abrazándose el uno al otro para salvar su vida, pero cuando se fueron, la multitud ya se había dispersado, los equipos de noticias se habían ido y los sepultureros ya estaban llenando el agujero con tierra. Cada uno se fue por su lado y Gran Torino saludó a los demás cuando se fueron antes de volverse hacia la tumba por última vez. Atraparemos al tipo que hizo este Toshinori. Él susurró. Tenemos que. Entonces, necesito ser completamente honesto contigo. Netsu se sentó solemnemente a la cabecera de la mesa. El personal de UA se había reunido para una reunión sobre cómo avanzar después de la muerte de Olmigot.
13 estaba envuelto en vendajes y Aizawa todavía tenía una gasa gruesa debajo de su ojo, ambos recordatorios físicos de lo que había sucedido. Al menos los medios no los culparon por la muerte de All Might. En todo caso, estaban siendo elogiados por lo bien que protegían a los estudiantes contra una horda de villanos imbatibles. La liga de villanos solo llegó a porque All Might estaba aquí. Netsu continuó. Él era el objetivo final y su presencia puso en peligro a los estudiantes, y por eso lo siento mucho. ¿Por qué pensaste que era una buena idea que él enseñara aquí de todos modos? Ni siquiera tenía credenciales de enseñanza y Aizawa resopló enojado, esos villanos hicieron pasar a nuestros estudiantes por un infierno. Tuvieron que aprender demasiado pronto que no todos los villanos pueden ser vencidos. Tuvieron que ver morir el símbolo de la paz. Eso no es algo que podamos borrar de sus mentes, es algo que permanecerá con ellos para siempre. Y solo sucedió porque All Might estaba aquí. En ese momento, creía que los estudiantes podían aprender algo de él. Tampoco estaba dispuesto a renunciar como símbolo de la paz, por lo que un trabajo docente le dio una excusa para salir del centro de atención por un tiempo y respetar su límite de tiempo. Pero la razón principal por la que lo invité a enseñar en la UA fue por su peculiaridad. Netsu miró alrededor de la mesa a las caras confundidas de su personal y respiró hondo antes de continuar. La peculiaridad de All Might era única en muchos sentidos de la palabra. Se llamaba One for All y tenía un aspecto que permitía transferirlo físicamente a otra persona. Netsu ignoró las miradas sorprendidas y susurró. Vino a OA para encontrar un sucesor adecuado para su peculiaridad. Pensé que podría señalarle a algunos de nuestros estudiantes a los que les ha ido bien y podría prepararlos para que se conviertan en el próximo símbolo de paz. Entonces, Midnight habló, ¿nos estás diciendo que uno de nuestros estudiantes tiene la peculiaridad de All Might ahora? Netsu la miró, no. Esa es la cosa. Había pasado el año hasta ahora mirando a varios estudiantes, pero aún no había tomado una decisión en el momento de su muerte. Normalmente no habría soñado con contarte este secreto, pero ya no importa. All Might no pudo transmitirlo y su peculiaridad murió cuando lo hizo. Entonces, ¿por qué nos lo dices? Preguntó Aizawa, si no lo transmitió, es un punto discutible y no necesitamos saberlo. Netsu suspiró, ojalá fuera así de simple. Verá, One for All tiene una especie de peculiaridad llamada All for One. El villano con esta peculiaridad puede robar las peculiaridades de los demás, que ha utilizado para darse una vida sobrenaturalmente larga. Creemos que murió en un enfrentamiento con All Might hace varios años, pero su cuerpo nunca se recuperó y existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que haya sobrevivido. Hasta ahora, las únicas personas lo suficientemente fuertes como para mantener a raya a All for One han sido los poseedores de One for All. Hubo una pausa mientras todos digerían las palabras de Netsu y sus implicaciones. Cuando finalmente se dio cuenta, los maestros miraron al director con horror. Ahora que One for All se ha ido, susurró Netsu, no sé si hay alguien vivo lo suficientemente fuerte como para derrotar a All for One. ¿Vendrá él tras los estudiantes? Mick preguntó rápidamente. No sé. Netsu respondió. Con All Might desaparecido, no debería tener ninguna razón para hacerlo, pero siempre existe la posibilidad de que no sepa que All Might nunca transmitió su peculiaridad y buscará al sucesor entre nuestro alumnado. ¿Cómo protegeremos a los estudiantes? Preguntó Snipe. Netsu miró a lo lejos, no lo sé, dijo en voz baja, no lo sé. Capítulo 15. Shouto. Resumen. Izuku asiste al festival deportivo. Notas. Finalmente, Shouto va a hacer una aparición. Hola a todos y bienvenidos al festival deportivo. ¿Puedo obtener un plus ultra? La voz atronadora de Present Mic se podía escuchar incluso desde la acera fuera del estadio e Izuku negó con la cabeza. Héroes. Honestamente, Izuku no sabía por qué todavía estaban celebrando el festival este año después de que All Might había sido asesinado en la escuela, pero el director había realizado una conferencia de prensa unos días después del funeral anunciando que continuaría según lo planeado. Algo sobre cómo con la desaparición del símbolo de la paz, le tocó a la nueva generación traer esperanza al mundo, o algo así. Bueno, al menos Izuku podría obtener buena información sobre las peculiaridades que enfrentaría en unos años.
Deseó haber tenido esa información antes del ataque de la USG, pero, bueno, más vale tarde que nunca. Pasó junto a docenas de héroes profesionales mientras pasaba por la seguridad reforzada, pero nadie le dio una segunda mirada a un niño con una camiseta y jeans. Sonrió y encontró su asiento. Mastermind estaba aquí en medio de ellos y los héroes nunca lo sabrían. Su mamá estaba tan emocionada cuando le dijo que un amigo suyo había ganado boletos y lo invitó a ir. Nunca antes habían tenido el dinero para pagarlo, pero Izuku no había tenido escasez de efectivo desde que se convirtió en un villano. Lástima que su madre no supiera sobre sus fondos secretos, de ahí la historia de portada. Deseaba haber podido traer a Himiko, pero un presunto asesino en serie no podía escabullirse exactamente de la seguridad. Está bien. Demos la bienvenida a los estudiantes que enfrentaron el ataque de un villano y sobrevivieron. Los mismos estudiantes por los que All Might dio su vida. Clase 1, A. El estadio estalló en aplausos e Izuku observó cómo los familiares estudiantes entraban al estadio. Se veían vagamente incómodos, probablemente no les gustó el recuerdo de ver morir al héroe número 1, debe haber sido traumático. Izuku aplastó los sentimientos de culpa que intentaron ahogarlo. Eran héroes. Se les había dado todo en la vida solo por sus peculiaridades, mientras que la vida de Izuku no había sido más que un trauma. Se merecían un pequeño trauma después de lo que le habían hecho pasar. Ver a All Might morir frente a ellos fue solo una venganza. Estaba emocionado de ver cuál era en realidad la peculiaridad del estudiante de cabello púrpura. Supuso que se había desencadenado una respuesta verbal, teniendo en cuenta su comportamiento desafiante en la USG, pero quedaba la pregunta de si hizo dormir a alguien como la peculiaridad de Midnight, o si de alguna manera estaba más involucrado. También estaba emocionado por la peculiaridad del niño mitad y mitad, ya que fue uno de los pocos que logró defenderse durante el ataque, y contra el Nomu también. Izuku sonrió sombríamente mientras observaba a Katsuki subir los escalones para dar el discurso de apertura. Siempre existía la posibilidad de que Katsuki se lesionara en uno de sus combates, pero Izuku sabía que no debía hacerse ilusiones. Solo quiero decir que All Might fue un héroe increíble. Le debemos a él darlo todo y es por eso que voy a ganar esto. Izuku puso los ojos en blanco mientras los otros estudiantes abucheaban. Por supuesto, Katsuki se las arreglaría para felicitar a All Might e insultar a sus competidores al mismo tiempo. Su antiguo matón nunca cambiaría, ¿verdad? La primera ronda fue interesante, pero no sorprendente. Fue una sorpresa saber que el niño mitad y mitad era Todoroki Shoto, el hijo de Endeavor. Se las arregló para congelar la mayor parte de la competencia y venció por poco a Katsuki como ganador de la ronda. Izuku se inclinó hacia adelante mientras observaba a Todoroki mirar fijamente a la multitud mientras Katsuki perdía el control. Su color era muy distinto y solo creaba hielo desde su lado derecho, entonces, ¿podría hacerlo desde su izquierda? Izuku sacó un cuaderno y comenzó a escribir sus pensamientos. No le sorprendería en absoluto si Todoroki tuviera algún tipo de peculiaridad híbrida, injusta, pero no desconocida. Tal vez podría crear hielo del lado derecho de su cuerpo, el lado de pelo blanco, y fuego del lado izquierdo. Si ese era el caso, ¿por qué no había mostrado su lado fuego todavía? Habría tenido mucho más sentido derretirse a través de los robots o usar el fuego para impulsarse como lo hizo Katsuki, pero Todoroki solo usó su hielo. Interesante. La siguiente ronda le dio a Izuku una buena oportunidad para evaluar la peculiaridad del chico de cabello púrpura. Se llamaba Shinzo, al menos según el marcador. Izuku vio cómo se aprovechaba de los otros equipos mientras apuntaban a Todoroki. Se acercaría a ellos como si quisiera formar un equipo, pero luego el otro equipo simplemente entregaría sus puntos sin pelear. Así que algún tipo de lavado de cerebro, no solo dejarlos aturdidos. Izuku se preguntó cuán complicados podrían ser los comandos. Fue una peculiaridad útil, lástima que tuvo que ir a un héroe. Al final, Todoroki, Katsuki y Shinzo siguieron adelante, así como otro equipo compuesto principalmente por miembros de la clase 1A, más un estudiante de apoyo. Y aún así Todoroki no usó su fuego. Izuku sabía que lo tenía ahora.
Lo había visto encenderse brevemente una vez, cuando Katsuki se había acercado demasiado, pero Todoroki parecía enojado y lo apagó casi de inmediato. Su dominio de su hielo fue asombroso, pero Izuku no pudo evitar preguntarse cuán poderoso podría ser si dejara de ignorar su lado izquierdo. Guardó su cuaderno, se estiró y se dirigió a las áreas de estudiantes. Nunca había sido muy bueno ignorando su curiosidad, ¿verdad? Escabullirse de los guardias fue casi demasiado fácil, incluso si eran héroes profesionales, e Izuku caminó con confianza mientras buscaba a Todoroki. Si lo atrapaban, solo podría decir que estaba buscando a Kacchan y que eran viejos amigos. Escabullirse detrás del escenario para verlo y desearle suerte era algo que el viejo Izuku habría hecho, sin duda. Eres una desgracia, Shouto. Izuku se agachó detrás de una pared cuando escuchó la voz de Endeavor. Ni siquiera habría dudas sobre tu posición si solo usaras el fuego que te di. Nunca usaré tu fuego, la voz de Todoroki estaba tensa por la ira, llegaré a la cima, pero lo haré sin tu peculiaridad. En serio, Shoto. Te complací cuando eras más joven, pero es hora de que abandones esta rabieta infantil. Incluso desde su lugar a la vuelta de la esquina, Izuku podía ver su aliento cuando bajaba la temperatura. Es hora de que te vayas, padre. El torneo comenzará pronto. Izuku se aplastó contra la pared cuando Endeavor pasó junto a él, irradiando calor. El héroe ni siquiera miró en su dirección, simplemente desapareció por el pasillo. Izuku esperó un momento antes de doblar la esquina, podría no ser el mejor momento, pero no quería perder la oportunidad de hablar con Todoroki. Los ojos de Shouto se abrieron un poco cuando un chico bajo con cabello verde, obviamente un civil, apareció a la vista. Se suponía que esta área estaba fuera del alcance de los espectadores. Endeavor había pasado la seguridad en virtud de ser el nuevo héroe número 1, pero este era solo un niño normal, entonces, ¿cómo regresó aquí? ¿Era una amenaza? Shouto se relajó un poco cuando el niño le dedicó una brillante sonrisa. Cualquiera que pudiera sonreír así no podía ser peligroso. «Hola, Todoroki», preguntó el chico nervioso. Shouto asintió y el chico sonrió, «Lo estás haciendo muy bien hasta ahora. Tus habilidades son asombrosas. Me encantó especialmente cómo venciste a Katsuki en las últimas 2 rondas». Shouto levantó una ceja. «¿Katsuki?» La expresión del chico se agrió ligeramente. «Interesante. Katsuki Bakugo. Nos conocemos desde que éramos niños». Él sonrió de nuevo. «Lo siento, olvidé presentarme. Soy Izuku Midoriya». Shouto asintió. «¿Por qué estás aquí?» Midoriya se frotó la nuca. «De hecho, tengo una pregunta para ti. Obviamente eres bastante poderoso solo con tu hielo, pero también tienes una peculiaridad de fuego, ¿verdad? ¿Por qué no lo usas?» Shouto frunció el ceño y se dio la vuelta. «Mi padre te puso en esto, ¿no?» Midoriya agarró su brazo. «Era más fuerte de lo que parecía, ¿no? Solo tenía curiosidad y quería saber por qué pensé que era interesante, no es que vaya a tratar de forzarte a usar tu fuego, solo me preguntaba» y se apagó y se quedó allí incómodamente. Shouto no sabía si era solo una cosa, pero por alguna razón, sentía que podía confiar en Midoriya. Tal vez fue su rostro cuando habló de Bakugo, pero por alguna razón, Shouto pensó que si alguien podía entender por lo que estaba pasando, era este chico al que apenas conocía. Suspiró y se apoyó contra la pared. «¿Alguna vez has oído hablar de los matrimonios peculiares?» Los ojos de Midoriya se abrieron al darse cuenta. «No». Shouto asintió con tristeza. «Mi padre siempre quiso ser el número 1. Supongo que lo es ahora, pero quería que fuera por su poder, no porque All Might se hizo matar. Tenía suficiente dinero y poder como el héroe número 2 para comprar a la familia de mi madre y obligarla a casarse. La dejó embarazada varias veces tratando de crear un niño con una peculiaridad lo suficientemente fuerte como para vencer a All Might. Me crió para ser su obra maestra, no su hijo». Midoriya estaba escuchando con los ojos muy abiertos y Shouto respiró hondo. Se sintió liberador finalmente hablar de esto. «En cada recuerdo que tengo de mi madre, ella siempre está llorando. Llamó a mi lado izquierdo insoportable, justo antes de verter agua hirviendo en mi cara. Sin embargo, nunca la culpé, todo fue culpa de mi padre por obligarla a llegar a ese punto». Midoriya lo miraba extrañado. «Entonces debes odiar a tu padre».
Shouto pensó por un momento. Midori ya lo había dicho como una declaración, en lugar de una pregunta, pero quería responderlo de todos modos. ¿Odiaba a su padre? Pensó en la rabia que enterró bajo una capa de hielo, en el miedo que sintió cuando pensó en usar su fuego. ¿Así se sentía el odio? Sí. Dijo con firmeza. Creo que realmente lo odio. Midori ya asintió, creo que eso es bueno entonces. Entiendo por qué no quieres usar tu fuego, pero para que lo sepas, es tu peculiaridad, no la de él y siempre puedes usarlo para hacer cosas que tu padre odiaría. Buena suerte Todoroki. Aplasta a Katsuki por mí. Y con eso, Midori ya saludó y dejó a Todoroki para regresar con sus compañeros de clase. ¿A dónde fuiste, mitad y mitad bastardo? Bakugo gritó. Te busqué por todas partes y no pude encontrarte. Shouto se sintió consumido por el odio que acababa de darse cuenta de que sentía y lo dejó entumecido al pensar en las palabras de Midoriya. Me encontré con un viejo amigo tuyo. Amigo. Asido se rió, Bakugo tenía amigos antes de Uma. Cállate Pinky. Bakugo gritó. ¿Quién fue? Izuku Midoriya. Es interesante. Bakugo se burló, Deku. No vale nada y no es mi amigo. Nunca me hundiría lo suficiente como para ser amigo de ese idiota. Shouto asintió distraídamente, me gustaba. Luego desconectó cualquier respuesta que tuviera Bakugo y la risa de sus otros compañeros de clase. Tenía mucho en qué pensar.